Muy buenos días, todos y todas las personas que nos acompañan esta mañana. Vamos a dar inicio al webinar que hemos denominado Seguridad Pública en tiempos de emergencia sanitaria desde El Salvador a la región. Es para DPLF un gusto poder facilitar este debate y también hacerlo de la mano con nuestras organizaciones socias en El Salvador, IDUCA, el Servicio Social Pasionista y Cristosal. Así que en nombre de todos y todas, una muy calurosa bienvenida y también un agradecimiento especial a nuestros panelistas, a quienes ya vamos a presentar, por haber aceptado esta invitación para una conversación muy importante y urgente en El Salvador, pero también en América Latina. Como sabemos, la pandemia del coronavirus en los últimos meses ha presentado desafíos que no se habían enfrentado antes en las democracias de nuestro país. Esta pandemia ha supuesto que se otorguen en muchos casos poderes extraordinarios a los órganos ejecutivos para poder enfrentar esta crisis sanitaria sin precedentes. Sin embargo, en este contexto también se ha venido aumentando la preocupación sobre el rol que está teniendo las policías y cuerpos militares en el marco de la seguridad pública. Por eso esta mañana hemos querido reflexionar sobre cuáles son los estándares en el marco de la seguridad ciudadana democrática que deben regir para una intervención policial dentro de esta pandemia, que es más una realidad crítica de salud más que una crisis criminal. También hemos querido en esta mañana plantearnos algunas de las preguntas, como es, ¿se justifica el uso de la fuerza para prevenir más contagios de coronavirus? ¿Qué nos dice la experiencia y la práctica de América Latina y también los estándares desde el sistema interamericano y desde Naciones Unidas? Por eso esta mañana le vamos a dar en primer lugar la palabra a Andrés Sánchez, que nos acompaña hoy y que es representante regional de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas desde Panamá, que también cubre El Salvador. Así que muchas gracias, bienvenido Andrés. Y sabemos que la Oficina de la Alta Comisionada en los últimos días, semanas, se ha pronunciado mostrando preocupación por la situación de El Salvador, pero también ha dado a conocer distintos parámetros, estándares que deben regir en esta época distinta, nueva, que estamos enfrentando en el mundo en realidad. Así que, pues, bienvenido de nuevo, Andrés, y tienes la palabra. Aquí el internet no estaba funcionando muy bien, entonces pues, de pronto me puedo perder en algún momento, pero me vuelvo a conectar. Así que bueno, pues primero que todo quisiera pues saludar a las instituciones que están organizando este evento, a la Fundación para el Debido Proceso, al Servicio Social Pasionista, Fundación Cristosal, la Universidad Centroamericana Justino Cañas. Y bueno, también, por supuesto, saludar a las personas que van a participar en el panel, a Janet, a Manuel, a Paula. Creo que con el conocimiento, el expertise, la experiencia que tienen todas estas personas, pues van a con seguridad van a dar muchas herramientas e insumos para efectos de enriquecer este análisis y este debate. Yo solamente quisiera hacer, digamos, un comentario introductorio, pues en el sentido de anotar que la seguridad de las personas es un derecho reconocido desde la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la Declaración Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana. Y por supuesto, incluye ese deber
del Estado de prevenir y enfrentar los delitos y en general la violencia que afecta a la población. Y por supuesto comprende un conjunto interconectado de derechos y garantías y que estoy seguro pues van a poder abordar más adelante en el panel. Estos derechos de manera sencilla pues exigen a las autoridades, es decir, a quienes son los portadores de las obligaciones, pues una obligación de respeto básicamente, es decir, la obligación de abstenerse de tomar acciones, inclusive a veces omisiones realizadas por los agentes que vayan que estén en violación de esos derechos y de igual manera exigen esa obligación de garantía que implica el tomar acciones para proteger a las personas, salvaguardándolas de sus derechos, de los daños que otras personas pudieran hacerles y por supuesto, poner en funcionamiento, digamos, las medidas de prevención y de reacción por parte del Estado, principalmente del aparato de justicia. De esta manera, es muy importante tener en cuenta que las normas jurídicas que sean adecuadas, en armonía con los instrumentos internacionales de derechos humanos que han ratificado los Estados, las instituciones del sector justicia fortalecidas, independientes, los mecanismos de control en funciones plenas, las fuerzas de seguridad democráticas profesionales, respetuosas de los límites al ejercicio del poder, contribuyen definitivamente al respeto y garantía de ese derecho a la seguridad. Y por el contrario, un uso innecesario y ilegítimo, desproporcionado de la fuerza, de las armas, que pues que en el mundo ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos, al derecho a la integridad, al derecho a la vida, pues es en sí mismo pues una afronta al derecho a la seguridad. Y sobre esto valdría la pena, seguramente el panel lo va a retomar, los informes de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias. Realmente para que las medidas de seguridad sean sostenibles, consistentes, fuertes dentro de una construcción de Estado de Derecho y democracia, deben tener a la base la implementación de planes y acciones acordes con los derechos humanos. Por supuesto, durante el desarrollo de una emergencia sanitaria como la pandemia por COVID-19, los gobiernos no solo tienen que prevenir la expansión de la enfermedad y brindar a las personas que resultan contagiadas las mejores condiciones de salud para su recuperación, sino además deben hacerlo en respeto del Estado de Derecho, cumpliendo con estas obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, los estados legítimamente pueden hacer uso de esas limitaciones o restricciones a derechos ya establecidos en los mismos instrumentos internacionales, inclusive en tiempos de normalidad, y siempre, obviamente, siguiendo los criterios que establecen esas normas internacionales, como el principio de necesidad legítimo democrático, y teniendo en cuenta que deben acudir a estados de emergencia, a suspensión de obligaciones únicamente, digamos, cuando esas restricciones en tiempos de normalidad no sean suficientes realmente para alcanzar el fin legítimo. Y en caso de emergencia, ya cuando de estados de excepción, en el que se permite suspender las obligaciones correspondientes a ciertos derechos, todos los derechos de manera temporal, bajo requisitos y condiciones que seguramente van a ver más adelante, muy estrictas y además con una interpretación restrictiva respecto a las limitaciones que permite, digamos, en ese marco es posible, digamos, tomar ese tipo de limitaciones. Vale recordar también que como se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana, pues existe ese núcleo de derechos que nunca se puede, digamos, derogar bajo ninguna circunstancia, incluyendo situaciones excepcionales de emergencia como la provocada por esta pandemia. Vale decir, la prohibición de la privación arbitraria de la vida, la tortura,
otros malos tratos, por ejemplo, es absoluta, inderogable en todo momento. Quisiera también retomar la voz de expertos y expertas de las Naciones Unidas de procedimientos especiales de Naciones Unidas que en el marco del COVID-19 han llamado a tomar más precauciones aún para proteger el derecho a la vida y a la dignidad, dado que muchas personas no tienen un hogar, por ejemplo, donde permanecer confinadas a veces o viven en condiciones precarias, no tienen los medios para mantener a sus familias en aislamiento. Y estos relatores, estos expertos independientes también pidieron a los gobiernos que idearan acciones específicas para mitigar los efectos desproporcionados que las medidas de emergencia pueden tener en grupos en situaciones vulnerables. Es también importante y señalar que se hace un llamado por parte de estos relatores a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para que tengan en cuenta el contexto local, las necesidades, las vulnerabilidades de determinados grupos de personas y que actúen con cautela cuando recurran al uso de la fuerza para procurar que ésta sea absolutamente necesaria y proporcional. Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha emitido una serie de directrices para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención de la pandemia para el COVID-19. Las y los invitamos a visitar nuestra página web, tanto la de la Oficina de Panamá como la página general en donde ustedes pueden encontrar estas directrices y hay que decir que en relación con los estados de alarma y de excepción y otras figuras análogas, la oficina ha planteado que las declaraciones de emergencia basadas en el brote del COVID-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, a veces minorías, individuos, y ni debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger salud, ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos. Las restricciones definidas para responder al virus tienen que ser motivados por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas tampoco para anular disenso. En cuanto al uso de la fuerza, finalmente voy a solamente señalar algunos puntos de las directrices. Se señala que la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, la tortura, otros malos tratos, absoluta e inderogable en todo momento. Los organismos de represión solo deben utilizar fuerza cuando sea estrictamente necesario. La fuerza letal solo debe utilizarse para protegerse contra un riesgo inminente para la vida e incluso entonces siempre deben tomarse precauciones razonables para evitar la pérdida de vidas. La violación de los toques de queda o cualquier otra restricción de mi libertad de movimiento no puede justificar el recurso al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Bajo ninguna circunstancia debe conducir al uso de la fuerza letal. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben tener en cuenta el contexto local, las necesidades, vulnerabilidades de determinados grupos de personas, como lo mencionaba anteriormente, y se recomienda la discusión, la instrucción, la consulta, la participación de la comunidad como principios operativos para la policía al implementar esas medidas de emergencia. Esto es lo que exige el derecho internacional porque es lo que requiere la protección de los derechos humanos en tiempos de contagio. Simplemente quería dejar eso de manera introductoria, como la alta comisionada de Naciones Unidas también ha enviado mensajes claros a los estados en relación con esa necesidad del respeto por los derechos humanos en el contexto de la pandemia. Así que con estas palabras quisiera terminar y bueno, saludar nuevamente la iniciativa y desearles muchos éxitos en este excelente seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Creo que nos ha quedado bastante claro qué es lo que dicen los estándares y a partir de lo que nos has expuesto vamos a confrontarlo con la realidad de El Salvador y América Latina que vamos a escuchar de nuestros panelistas. Así que muchas gracias y un saludo para la Oficina Regional de la Alta Comisionada. Qué bueno que estén
poniendo siempre un ojo en El Salvador y ayudando a dar luz sobre qué es lo que le corresponde hacer al Estado de El Salvador en esta crisis. Bueno, ahora vamos a iniciar el panel. Para empezar, tenemos a Janet Aguilar. Ella es una conocida experta en materia de seguridad pública en El Salvador, que ha venido estudiando en los últimos 20, 25 años cuáles han sido las políticas en este tema de distintos gobiernos de El Salvador, y ella nos va a estar compartiendo su mirada de ese continuo que ha tenido, por un lado, la violencia institucionalizada y el combate a la criminalidad, pero también nos va a compartir qué de nuevo nos está dando el contexto actual y el gobierno del presidente Bukele. Después de Janet, tendremos a Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, quien nos va a dar su perspectiva de cuál es el rol que está jugando ahora la sociedad civil en el litigio y en el uso del sistema judicial para contener algunas de las medidas arbitrarias o excesivas que ha adoptado el gobierno de El Salvador, y también cuál ha sido la respuesta del sistema de justicia y del propio gobierno a algunas decisiones recientes de la Corte Suprema. Finalmente, Paula Livacci, quien es la directora ejecutiva del CEL, esta histórica organización de Argentina, quien nos va a dar su punto de vista sobre si la situación de El Salvador tiene parangones en América Latina, que nos dice la experiencia de la región, para luego hablarnos de la situación particular de Argentina. Así que bienvenidos, bienvenidas nuestros panelistas. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, este debate tan crucial en este momento del país y de América Latina. Así que para empezar, Janet, tú has sostenido en muchas oportunidades que las políticas de seguridad pública de distintos gobiernos de la posguerra salvadoreña en realidad no fueron pensados para garantizar derechos humanos de la población, y que más bien las políticas han girado en torno a la mano dura, la inacción, el exterminio, y que ha habido un continuismo en distintos gobiernos. En los últimos días hemos visto en El Salvador cómo el presidente Bukele ha endurecido aún más el mensaje de que las Fuerzas Armadas y la policía tienen carta blanca, ¿no?, para actuar de manera muy dura contra la población que violente la cuarentena, supuestamente con el ánimo de evitar más contagios. ¿Qué de nuevo ves en este gobierno? ¿Cuáles son los peligros y qué es lo que le correspondería hacer al gobierno? ¿Hay una manera distinta y efectiva de atender los temas de seguridad pública en este contexto y en términos generales? Adelante, Ana. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento especial también para las entidades organizadoras y por supuesto a los colegas panelistas que nos acompañan esta mañana. Bueno, básicamente quisiera situar el contexto de vulneración actuales que se están produciendo, utilizando la emergencia de la pandemia, pero situar previamente el contexto que hemos tenido en materia de las tendencias de políticas de seguridad, pero sobre todo uno de los rasgos más preponderantes de estas políticas punitivas, de populismo punitivo y de mano dura, que es la remilitarización de la seguridad pública. Quizá
centrarme sobre todo en esto, sobre todo para luego poder situar en ese contexto y en estos antecedentes lo que está ocurriendo en términos del uso político de las Fuerzas Armadas y de la policía para ejercer un control social de la población y también para socavar al poder político. En esa línea quisiera señalar como contexto que, digamos, no solo desde la administración Bukele, sino desde administraciones pasadas, se ha venido dando un proceso de desnaturalización de las entidades policiales y militares. Concretamente, en el caso de la policía, sabemos que ha habido un proceso progresivo de desnaturalización de su carácter civil y que 25 años después, 27 años después de su fundación, se ha consolidado no como un modelo civilista, democrático, respetuoso de los derechos humanos, sino más bien como un modelo policial militarizado, arbitrario, y que recurre muchas veces a excesos y abusos para imponer su poder. Entonces, digamos, hay que partir también de eso. ¿Qué tipo de policía tenemos y qué tipo de Fuerza Armada hemos venido, digamos, desnaturalizando? En este contexto, en el caso de la policía, en el último quinquenio se han producido un parteaguas en términos de mayor proclividad de abusos, excesos y actuaciones extralegales. Pero además se ha venido otorgando mayores poderes, incluso poderes extraordinarios a la Fuerza Armada en el marco de una excepcionalidad permanente que ha permitido un progresivo aumento de participación de efectivos militares en seguridad pública. En este caso, bajo la justificación de la amenaza de las pandillas, de esta lógica del agresivo interno, se ha incrementado la participación de elementos policiales en la seguridad. Y esto, solo quisiera citar dos indicadores de ello, que me parece sumamente grave, porque no solo se refieren a un incremento numérico, sino también a un traslape de funciones que son estrictamente policiales. En primera instancia, lo que hemos visto es que ha habido una asignación a las Fuerzas Armadas de funciones inherentes y exclusivas de la función policial. Esto se ha traducido en aumento de grupos de tareas conjuntas, operativos, fuerzas combinadas, es decir, un traslape de funciones. Pero también en los últimos años, ya desde la administración Sánchez Serén, y es algo que se ha venido profundizando durante los primeros meses de la administración Bukele, la asignación de espacios de mayor autonomía funcional a las milicias, es decir, vemos cada vez más milicias, contrario a lo que establece la Constitución, milicias en funciones policiales sin supervisión, ¿verdad? Es decir, haciendo operativos, retenes, requisas, capturas e intervenciones que de acuerdo a la Constitución, nuestro marco jurídico, le corresponden estrictamente a la policía. Pero además de indicadores, es importante señalar que durante la administración Bukele, desde su llegada, se le ha otorgado cada vez más un mayor protagonismo social a las Fuerzas Armadas, es decir, se está militarizando la respuesta a los problemas sociales. Y creo que la militarización de la respuesta a la pandemia ha sido la máxima expresión de esto. Pero además, como contexto, es importante situar el creciente adquisición de armamento bélico por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y también un aumento de gasto y presupuesto militar, ¿verdad? El presupuesto de 2020 refleja un incremento sin antecedentes de presupuesto para las Fuerzas Armadas, que incluso ha implicado reducir gastos también a otras carteras sociales del Estado, como educación o salud. Entonces vemos como todos estos elementos configurados como contexto en un momento en donde se utiliza estratégicamente el miedo, arma de dominación política y de control social, que ha sido un rasgo bastante visible y que se va consolidando en el marco de la actual gestión. Pero además hay una retórica persistente del gobierno de Bukele de instalar la creencia de que los derechos humanos son un obstáculo para la seguridad de la población, o que más bien los derechos humanos son un instrumento para la defensa de los delincuentes. Por lo tanto, bajo ese contexto, se insiste en la idea que hay que vulnerar los derechos humanos para que el aparato de justicia, el policial, militar, pueda garantizar la seguridad de todos, ¿no?
Entonces, digamos, se utiliza esta retórica. En este contexto, las Fuerzas Armadas, pues, estamos viendo cada vez más una utilización como un instrumento de coacción para ejercer presiones indebidas a la oposición política, pero también para ejercer control social de la población. La máxima expresión de esto fue, sin duda, el lamentable episodio del autogolpe del 9 de febrero que protagonizó el presidente, instrumentalizando tanto a la FAES como a la policía. Entonces, quiero poner, digamos, esto como antecedentes para señalar un poco lo que ha venido pasando ya durante la pandemia. Bueno, durante la pandemia, precisamente esta situación de emergencia sanitaria, la situación de excepcionalidad de la misma, está siendo utilizada por el Ejecutivo, me parece a mí, para capitalizar y concentrar mayor poder, pero también para respetar e imponer sus decisiones a otros órganos de Estado, para socavar a instituciones que pueden eventualmente ser control de sus actuaciones, como la misma Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Sala de lo Constitucional, pero también se está utilizando la emergencia como justificación para vulnerar derechos humanos de la población. Entonces, bajo el discurso de que se está protegiendo la vida y la salud de la población, se han adoptado una serie de medidas draconianas que han derivado, pues, en graves vulneraciones. En este contexto, la respuesta sanitaria al COVID se ha militarizado y se está utilizando para justificar graves violaciones a los derechos humanos. En esa línea, quizás señalar que precisamente, digamos, pese a todos los señalamientos y llamamientos de organismos internacionales, de organismos nacionales de derechos humanos, hay una retórica de adversar este discurso de respeto a los derechos humanos, y más bien en este contexto y en un contexto donde también prevalece el miedo, porque obviamente hay una situación excepcional debido a la pandemia, se está más bien utilizando por parte del presidente para idear nuevos mecanismos para violentar los derechos humanos. Hemos visto no solo un sinnúmero de detenciones ilegales, arbitrarias, de personas que, de acuerdo al criterio policial o militar, han violado la cuarentena y que han ido a parar a centros de contención en condiciones insalubres, y en donde incluso algunos han contraído la enfermedad, hasta toques de queda y estados de sitio de todo un municipio, de toda una ciudad, sin ninguna justificación médico-científico, sin ninguna justificación epidemiológica, ¿no? Simple y sencillamente porque al presidente le pareció que esa comunidad estaba desafiando su autoridad. Entonces, en este contexto, el llamamiento en términos, digamos, de la respuesta que debe ser del Estado, en primer lugar, que debe estar apegado al marco institucional y al marco legal que nos rige como país. En segunda instancia, que aunque sea una situación de excepcionalidad, ningún derecho puede ser vulnerado, ¿verdad? Ya se ha señalado, la vida, la dignidad, la integridad, son derechos que no pueden suspenderse ni siquiera en estados de excepción. En esa línea, lo que esperamos y lo que han también hecho otros países y recomiendan instancias especializadas es precisamente capacitar, ¿verdad?, con protocolos especiales a las Fuerzas Armadas y a la policía para atender en circunstancias que son excepcionales este tipo de situaciones, sobre todo frente a un contexto en donde la población está sometida a estrés y miedo. ¿Qué significa? Que hay que preparar de manera especial, digamos, en este caso, Fuerzas Armadas y Policía, para poder enfrentar y contener, siempre apegándose a una actuación responsable y bajo el debido proceso, la respuesta a este tipo de eventualidades. Por otra parte, sabemos que la detención, incluso preventiva, debe limitarse a causas establecidas por la ley. Lo que vemos es que más bien hay países que no solo están reduciendo las detenciones precisamente porque los centros de detención son lugares en donde fácilmente se puede incrementar los niveles de contagio, sino también medidas orientadas a descongestionar el sistema penitenciario, ¿verdad? Caso contrario, lo que está sucediendo en El Salvador, en donde no solo, digamos, no están acatando este tipo de indicaciones, sino más los están hacinando y concentrando bajo un estado de emergencia máxima que es ilegal en
en pequeñas celdas bajo condiciones de insalubridad y hacinamiento por una decisión arbitraria del presidente. Otro elemento que es fundamental es el diálogo con la población, ¿verdad? Es decir, en este caso, las Fuerzas Armadas y la policía deben de apoyar los esfuerzos de contención dictados por el gobierno, pero en todo caso, suscribiéndose o respetando los lineamientos establecidos en materia epidemiológica. Esto implica que no son el actor, sino más bien un apoyo, digamos, que podría darse a los equipos epidemiológicos para poder responder a la epidemia. Y finalmente, yo creo que en un país como El Salvador es siempre importante recordar que hay que considerar las enormes desigualdades sociales, ¿verdad? Que impiden que toda la población asuma de la misma manera las medidas. Como yo he dicho con anterioridad, no, el confinamiento se vive diferencialmente en función de las condiciones que tenés. O sea, no podés pedir un confinamiento absoluto cuando tenés el refrigerador totalmente vacío, cuando has dejado de ganar básicamente lo que se percibe diariamente para sobrevivir, cuando hay necesidades particulares, como por ejemplo de salir a buscar el agua, ¿verdad? Que es el caso de muchísimas comunidades, sobre todo en el área rural. Entonces, importante, digamos, además de lo que ya ha señalado Andrés en materia de principios y lineamientos que se establecen los instrumentos internacionales, este otro tipo de medidas. Muchas gracias, Janet. Antes de darle la palabra a Manuel, quiero recordarle a todas las personas que están en este webinar que nos pueden hacer llegar sus preguntas por Twitter a través del hashtag El Salvador Seguridad y Salud, y también nos pueden hacer llegar preguntas a través del chat para el momento en que los panelistas puedan responder. Manuel, en este contexto que muy bien ha dibujado Janet, también dio paso a cientos de denuncias de detenciones arbitrarias donde la policía retenía o capturaba a una persona por haber violentado la cuarentena o por haber violentado medidas ordenadas por el gobierno y la llevaba a centros de confinamiento o incluso a celdas, dando un tratamiento similar al de una persona que ha cometido un delito. Este escenario provocó que muchas organizaciones, personas acudieran a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a presentar habeas corpus. Tengo entendido que han sido alrededor de 200. Y la Corte Suprema, en este caso, muy rápidamente dio algunas decisiones que marcaron un antes y un después. El gobierno no las tomó, no le dio la bienvenida, sino que más bien rechazó esas decisiones. ¿Puedes comentarnos digamos, exactamente qué rol está jugando la sociedad civil y el sistema judicial y cuáles son los peligros de que el gobierno esté rechazando las decisiones judiciales y además sumado a lo que Janet ya nos contaba de este ánimo del Ejecutivo de arremeter contra los otros poderes del Estado? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y bueno, es un gusto estar compartiendo tanto con los panelistas como con los asistentes, ¿verdad? Quizás respondiendo de manera directa a tu pregunta, sin duda muchas de las cosas que están pasando en la actualidad desde la perspectiva de los debidos controles institucionales están relacionados a acciones que han surgido desde la misma población civil. Tú mencionabas los habeas corpus. Bueno, aquí voy a hacer referencia a una serie de estadísticas que al
algunos colaboradores de la misma Sala de lo Constitucional han hecho público en sus redes sociales. No es información oficial, pero sí permitiría dar un panorama de cómo se ha ido moviendo, en este caso, la justicia constitucional, ¿verdad? En estos datos que se aportan, se dice que alrededor de la emergencia del COVID-19 se presentaron ya 5 inconstitucionalidades, 2 de las cuales fueron rechazadas. Muchos de los rechazos son por incumplir aspectos formales, ¿verdad? Quizá esto implicaría que se pueden volver a presentar la mayoría de casos. Como digo, de 5 inconstitucionalidades, 2 habrían sido rechazadas. De 2 amparos que se han presentado, 1 fue rechazado, el otro se admitió, que por cierto tiene que ver con los salvadoreños que se encuentran fuera de las fronteras y no han podido regresar, porque ese también es otro, digamos, creo yo, un grupo vulnerable que ha quedado completamente afectado por medidas desproporcionadas tomadas por el gobierno, ¿no? O por lo menos no debidamente entendidas ni en su tiempo ni en su dimensión. Y luego, en el tema de los habeas corpus, mencionarte que, por lo menos citando a este dato, se hablan de más de 20 presentados, o por lo menos admitidos por la Sala de lo Constitucional, 4 de los cuales han sido rechazados. O sea, digamos, durante este periodo, ¿no? De un poco más de un mes, si tomamos el 11 de marzo como el día que inicia todo, que fue cuando se declaró prácticamente la alerta roja en el ámbito de la protección civil, entonces hemos tenido bastante movimiento constitucional en esta línea. Y como repito, la sala ha hecho mucho, sin duda, ha establecido reglas, digamos, de procedimientos que el órgano ejecutivo no ha sabido ni ha querido establecer, pero todo esto se debe al cúmulo o a las acciones sociales que se han iniciado, ¿no? Ya sabemos que la sala no funciona de manera oficiosa, sino que lo hace a petición de las personas. Ahora bien, yo quisiera resaltar un elemento importante, porque de alguna manera ya se ha venido diciendo, y es el elemento de entender esto desde una perspectiva holística. Es decir, no solo es el órgano ejecutivo el único responsable, sino también están los otros órganos de Estado, ¿verdad? Desde mi perspectiva, esta necesidad de que la sociedad civil reaccione utilizando en este caso el mecanismo de la justicia constitucional, pero también, bueno, que no lo he mencionado, pero ha sido relevante, es los mecanismos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que son básicamente las 2 instituciones que están velando en estos controles. Bueno, lo que quiero resaltar es que esta necesidad social de activar estos mecanismos se debe, desde mi punto de vista, en gran parte, porque la misma Asamblea Legislativa no ha querido regular adecuadamente el campo, digamos, de acción de la administración pública, del órgano ejecutivo. O sea, es decir, a través de los distintos decretos, en un primer momento el decreto de estado de régimen de excepción, y luego sistemáticamente en los decretos de estado de emergencia, que son básicamente las 2 figuras que se han surgido desde la Asamblea Legislativa, estos básicamente son normas legislativas de delegación. O sea, es decir, prácticamente la Asamblea Legislativa, dicho de otra forma, no ha querido asumir el costo político, digámoslo así, de establecerle las reglas claramente al órgano ejecutivo, sino que creo yo que en el afán de no parecer como un obstáculo, prácticamente le delega la forma en que el Ejecutivo va a regular su propio actuar, ¿no? Entonces, ahí creo que también está fallando un control interorgánico democrático también a partir de la pasividad del legislativo, ¿no? Y esto creo que es importante porque, como repito, no solamente hay que ver la actuación concreta de este órgano ejecutivo que está siendo vulnerador de derechos humanos, sino también la omisión concreta que está teniendo la Asamblea Legislativa y que está produciendo estas dinámicas, ¿no? Luego, quizás aprovecharía también para hacer algunas reflexiones que creo que desde la perspectiva de la sociedad es importante que podamos tener en cuenta, ¿verdad? Y es que las manifestaciones que estamos hablando de la seguridad pública actualmente pudieran, digamos, estar vinculadas a problemáticas un poco más estructurales que no solo nos están afectando en este momento, sino que nos pudieran afectar más adelante. Por ejemplo, creo que uno de los enormes peligros de trasfondo que hay ahora es
la lógica de el fin justifica los medios, ¿verdad? Es decir, a partir del discurso presidencial particularmente, pareciera ser que lo que importa es el fin establecido por el presidente, más, y no importa el tipo de normatividad, no importa lo que nos diga nuestra Constitución, lo cual evidentemente, como ya se dijo y Andrés lo mencionaba también en algún momento, afecta directamente la seguridad jurídica que tiene que ver con el goce de los derechos, ¿verdad? Humanos. El otro riesgo que veo, ¿no? Además de este fin justifica los medios, es el tema de la manipulación del discurso de los derechos humanos. O sea, es decir, si vemos un poco el discurso, particularmente presidencial, notamos una característica, o por lo menos ese sería mi planteamiento, de que el tema de la seguridad pública lo justifican alrededor de el derecho a la salud y el derecho a la vida. O sea, pareciera ser que entonces que aquí hay derechos más importantes y otros menos importantes. Y el otro es cuando se habla particularmente con los derechos de los delincuentes, se dice que prácticamente lo que importa son los otros derechos que en este caso el ámbito gubernamental establece, ¿verdad? Que son los derechos de todos los salvadoreños, del pueblo salvadoreño o del pueblo honrado, como se dice en muchos de los tweets. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este discurso se pudiera estar generando la sensación de que hay derechos más importantes que otros, y lo que sería más peligroso es que quien estaría definiendo cuáles son esos derechos importantes, que eso ya es cuestionable, ¿no? Decir que hay prioridades. El segundo elemento peligroso sería que quien define esta importancia es el presidente de la República. Entonces, pareciera ser entonces, y repito, que estamos en un escenario en donde se está utilizando el discurso de los derechos humanos, pero con una finalidad ideológica o una finalidad de manipulación, que es un asunto que de alguna manera ya Ignacio Ellacuría, el rector mártir de la UCA, señalaba en los años 80, ¿verdad? O sea, es decir, el tema de los derechos humanos y la democracia pueden ser manipulados como discursos ideológicos. Y eso nos trae también a la sociedad civil, siguiendo un poco el planteamiento de Ellacuría, la necesidad de historizar esos derechos, ¿no? Es decir, la necesidad de ver cómo esos derechos se están llevando en la práctica, cómo esos derechos, una cosa dice la norma y cómo realmente el actuar de la administración pública está llevándolo en el terreno, ¿verdad? Entonces, y ahí rescato, ¿no? Todos estos cúmulos de demandas, todos estos cúmulos de denuncias que la sociedad ha estado señalando, porque es una forma de historizar esos derechos, ¿no? Y una forma también, como repito, de utilizar la institucionalidad, en este caso judicial particularmente, y también el defensor del pueblo, para poder hacer esta tarea. Ahora bien, y con esto voy concluyendo, lo peligroso, ¿no?, de todo esto es que pareciera ser que en la lógica gubernamental, en esta perspectiva del fin justifica los medios, los derechos humanos son obstáculos, pero solo cuando aquellos que yo digo, poco a poco se ha ido viendo, ¿no?, como que la mirada de la lógica del enemigo o la lógica del obstáculo ha ido variando desde la oposición política, porque antes, digamos, las críticas eran principalmente hacia los opositores en el ámbito de la Asamblea Legislativa, pero ahora parece ser que se está enfocando hacia el ámbito de los derechos humanos, los defensores de derechos humanos, y particularmente contra la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las instituciones que están tratando de hacer valer estos mismos, ¿verdad? Entonces, ese es un debilitamiento y como repito, el problema es que al final de cuentas esto se construya como un discurso o como una, digamos, una lógica de gobernar que al final, una vez superada la pandemia, digámoslo así, pues se genere, ¿no?, también desde la sociedad civil, si esto no se controla adecuadamente, y no solo la sociedad, sino también el resto de órganos de Estado que le corresponde, una forma de gobernar sin adecuados límites o controles democráticos del poder. Solo ahora termino diciendo pues que hay que tomar en cuenta que en El Salvador estamos a punto ya en junio de cumplir el primer año del gobierno del presidente, o sea que no sabemos si en medio de la cuarentena vamos a estar conmemorando o viendo ese tema del primer año,
y que el próximo año tenemos unas elecciones legislativas que también tienen que ver con el tema de la posibilidad de que el partido en el gobierno tenga o no diputados, que además coincide y es el tema de el próximo año también celebramos nuestro bicentenario, ¿verdad? Entonces, ahí también van a haber unos procesos culturales que, repito, si no se historizan bien los derechos humanos desde la sociedad civil, podemos tener riesgos de efectivos controles a partir de los mismos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, lo dejo hasta aquí. Muchas gracias, Manuel. Y vamos con Paula, ¿no? Un poco más hacia la región y hacia el Cono Sur. Paula, como Cel lo sabe muy bien porque ha sido un protagonista en estos debates en América Latina en las décadas de los 80, los 90, hubo un proceso de democratización que puso fin a los gobiernos militares que habían proliferado, ¿no?, en el siglo XX. Y la doctrina de seguridad nacional, que en buena medida empujada por Estados Unidos y fue adoptada por el continente, fue siendo abandonada, ¿no?, junto con el fantasma del comunismo y la idea de construcción de enemigos internos. Y esa democratización llegó, por un lado, a que se debilitara la idea de que, que las guerras eran necesarias, y en esa lógica digamos, el rol de los militares se fue recomponiendo. Pero al mismo tiempo, en toda la región, también la cuestión criminal y seguridad ciudadana se convirtió en un tema central en la agenda política y en una que poco a poco se fue también, digamos, se fue creando la idea de que los militares tenían algo que ver, ¿no?, y algo que hacer en relación con esta agenda de combate a la criminalidad. Y con diferentes niveles y matices, esto ha llevado a políticas de mano dura en buena parte de la región, especialmente en México y Centroamérica, y de otras maneras también en el Cono Sur. ¿Qué nos cuentas de este contexto y también cómo lo que ha venido ocurriendo en años anteriores se relaciona con lo que estamos viviendo ahora en esta pandemia, ¿no? Hay una justificación, hay una razón de que haya una intervención policial militar para una crisis de salud. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, muchas gracias por invitarnos a participar de este panel. Muy interesante para nosotros también escuchar las situaciones particulares de los distintos países y en este sentido llevo mi preocupación por lo que está sucediendo en El Salvador y espero que la sociedad civil y las distintas fuerzas políticas puedan intervenir de una manera para mejorar la situación allá. En términos de tu pregunta, me parece que es interesante hacer como un análisis que divida el tema como en tres momentos, por lo menos que nosotros cuatro, si tomamos el punto más histórico que vos referiste sobre la situación de la transición en los 80 respecto de las dictaduras militares en América Latina. Después de todo ese proceso, lo que fuimos viendo con otras organizaciones con las que pudimos armar el informe que se llama La Guerra Interna, que está disponible en la web, en inglés y en español, es que se fue dando un proceso de crecimiento, de importancia del factor militar, de la intervención de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad interior en la región, sobre todo asociado a lo que se conoce como el paradigma de las nuevas amenazas, que vino a suplir la doctrina de seguridad nacional de alguna manera, y que está muy asociado a la idea de la búsqueda del enemigo y del enemigo interno, sobre todo en relación con la guerra contra el narcotráfico, las políticas que se llevan adelante en relación con la guerra contra el narcotráfico y contra el terrorismo, las alegadas guerras, y que van justificando, o fueron justificando una intervención de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad, y fueron justificando también un endurecimiento
de la intervención policial, o sea, de las tareas policiales en el contexto de seguridad en los distintos países, a veces en forma mixta, relacionada entre lo militar y lo policial, y a veces en forma separada. Este proceso que nosotros veníamos viendo con mucha preocupación y que llevamos a la Comisión Interamericana también en una audiencia temática para que sea un punto de agenda central de las instancias de protección de derechos humanos, se vio de alguna manera profundizado también entre el 2018 y 2019, en los últimos años, por situaciones más bien de conflictos sociales y conflictos políticos. Ahí lo que apareció es esta tendencia a la militarización en la región, se apareció profundizada y apareció con mucha mayor claridad el factor militar como relevante en las democracias latinoamericanas. Pensemos, por ejemplo, en Venezuela, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en México también. Pensemos también en algunas declaraciones, por ejemplo, de un legislador republicano de Estados Unidos, Tom Cotton, que sostuvo que las Fuerzas Armadas o los militares pasan a ser ahora los garantes del orden constitucional frente a los reclamos de las sociedades. O sea, esta idea de que los militares vuelven a tener un rol para garantizar el sistema político o los sistemas políticos de los países latinoamericanos. Esta tendencia para nosotros, que ya venía siendo muy preocupante y que tuvo, sobre la que nosotros pudimos registrar en forma empírica graves violaciones de derechos humanos asociadas a la intervención militar o al endurecimiento de los sistemas de seguridad latinoamericanos, se vieron, por supuesto, muy claramente en la situación de Bolivia. Pensemos en las masacres del Alto, y pensemos también en la situación de Chile, ¿no? La represión que hubo fuertísima y la foto del presidente rodeado de militares para intervenir ante ese contexto social muy, muy complicado. Lo que nos trae ahora, me parece, el 2020 es la intervención en contexto de crisis de la pandemia, y nos trae de nuevo una profundización de la intervención, de la posibilidad de la intervención militar en contexto ya claramente de excepción, en donde algunos países incluso han desarrollado normativa de excepción que le dan intervenciones directas a las Fuerzas Armadas, a los militares en este contexto de emergencia, y también, aunque no le den intervención a los militares en un contexto de emergencia, de ampliación de las facultades policiales y la ampliación del aparato de seguridad para intervenir ante esta situación de excepción. Y esto me parece que es uno de los puntos centrales de preocupación que estamos teniendo todos, al igual que, por ejemplo, la oficina del Alta Comisionado de Naciones Unidas, como explicó Andrés antes, hizo declaraciones muy específicas. La Comisión Interamericana también hizo declaraciones muy específicas ante la gran preocupación de que estos contextos de emergencia no justifiquen salidas de excepción por parte de los países y no justifiquen intervenciones que implican, que ya están implicando y que van a implicar graves consecuencias para los derechos humanos en la región. Nos parece a nosotros que con matices, con diferencias, creo que la situación de El Salvador es muy particular, la situación de Perú con la legislación de excepción también vinculada a que las fuerzas de seguridad y militares que intervengan en contexto de la emergencia van a estar relevadas de responsabilidad, las situaciones de Bolivia también de intervención muy dura para intervenir en la cuarentena, o intervenciones que creo que no son tan duras, pero que sí tienen algunos costados problemáticos, como el avance de los software de vigilancia, como se está discutiendo en Argentina, por ejemplo, la cuestión del ciberpatrullaje, es la posibilidad de hacer relevamiento de fuentes de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, de redes, ¿no? En fuentes abiertas, que puede implicar alguna limitación a la libertad de expresión y que tuvo como consecuencia el inicio de causas penales contra las personas que tuitearon, en principio llamando a saqueos o ciertos
acciones de desestabilización. Estas son un poco para nosotros las preocupaciones centrales de este momento en la región, que está mostrando algunas iniciativas muy preocupantes y otras quizás no tanto, pero que tienen algunos aspectos preocupantes, alguna tendencia preocupante al aumento de la vigilancia y al aumento de las facultades policiales para hacer cumplir la cuarentena, y que están redundando en abusos policiales como detenciones arbitrarias o la criminalización de personas. Pero bueno, para cerrar, creo que, respondiendo a tu pregunta, la tendencia a la militarización, la tendencia a que el factor militar tenga un peso político determinante en la región, se va o se puede agravar con las respuestas a la emergencia en relación con la pandemia, y es algo que para la agenda de derechos humanos eso tiene que estar en primer lugar de evaluación y de análisis, para evitar que esto se sostenga y se legitime en razón de estas medidas de excepción que se están tomando, justificadas en la cuestión sanitaria, pero que muchas veces derivan en una crisis o una cuestión más de endurecimiento del sistema de seguridad. Eso sería el primer aporte que tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Ahora vamos a hacer otra ronda con nuestros panelistas, tratando de responder algunas de las preguntas que ya nos están llegando. Algunas están dirigidas para uno de ustedes en particular, pero si quieren el resto ampliar o comentar, pues bienvenido. Janet, muchos de los asistentes se están cuestionando si decimos que los policías militares, que la respuesta de la fuerza pública no es la idónea para mantener las medidas de prevención del COVID-19, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿No? Y si en un país como El Salvador, donde hay un sistema de salud precario, donde las instituciones encargadas de prevenir crisis como en épocas de desastres naturales no tienen todas las herramientas para hacerlo, ¿qué es lo que queda? ¿No? Y la segunda pregunta es si la Policía Nacional Civil ha sufrido un deterioro en los últimos tiempos, o si en realidad desde su génesis, después de los acuerdos de paz, fue, digamos, infiltrada por la doctrina de la militarización, y eso es lo que, y en ese sentido nunca ha sido realmente un cuerpo profesional con una visión civil y enfoque de derechos humanos como fue la aspiración en su creación en el posconflicto salvadoreño. Adelante, Janet. Janet. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, nada, muchas gracias a todos por las preguntas. Me parecen súper interesantes. En relación a tu pregunta inicial, efectivamente, a nivel legal está contemplado la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y en situaciones de desastre. Al igual, obviamente, el papel de apoyo que debe jugar la Policía Nacional Civil cuando se dan este tipo de circunstancias. Sin embargo, en el caso de una emergencia de salud pública, lo que se espera es que se activen precisamente los equipos técnicos, epidemiológicos, el criterio médico para definir los lineamientos de abordaje de la pandemia. Y en este caso, bajo el sistema de protección civil, que de paso ha sido desarticulado con la llegada del nuevo gobierno, apoyar todas las acciones, digamos, para asegurar que se cumplan algunas disposiciones, pero siempre en el marco del respeto a la legalidad, del debido proceso, del respeto a los derechos de la población.
Entonces yo creo que aquí no es un tema de blanco ni negro, de entran o no entran, tienen un rol que cumplir, pero ese rol tiene que estar apegado a los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, y no están facultados bajo ninguna circunstancia, sobre todo en contextos de extrema emergencia en el que la población está sometida a un enorme estrés, aumentar esos niveles de presión, vulnerando a través del uso desproporcionado de la fuerza derechos fundamentales. Entonces yo de nuevo creo que no es el tema de contraponer, sino de una respuesta adecuada, integral, en este caso liderada desde el criterio médico-científico, que es lo que realmente no hemos visto en el caso de El Salvador, ¿verdad? Aquí, lastimosamente, bueno, ya llevamos más de 1 mes y medio desde que se iniciaron las medidas, pero hasta ahora ha habido básicamente un rol ausente del gremio médico y del criterio técnico científico en la adopción de muchas de las medidas. Bueno, se ha llegado al extremo, y eso es importante que la gente lo sepa, de que los centros de contención o de resguardo donde están alojados personas sospechosas de COVID están militarizados, que los hospitales están militarizados, ¿verdad? Y que muchos de los enfermos o sospechosos de tener el virus están bajo la supervisión y la decisión, la directriz de un militar y no de un médico. Ya ocurrieron casos en donde se han muerto personas precisamente porque el militar a cargo del centro de contención no autorizó que trasladaran medicamentos a una persona que había tenido una complicación médica. Entonces, yo creo que es importante ponderar esto. Tienen un rol, pero ese rol debe ser en el marco del principio de respeto a la legalidad, del principio de respeto a los derechos fundamentales, y obviamente si hay necesidad de adoptar medidas más coactivas, estas tienen que ser con base al principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad, ¿no? Y obviamente en el marco de un proceso de capacitación, ¿no? Eso como primera instancia. En segundo lugar, en cuanto a la Policía Nacional Civil, efectivamente, digamos, yo he reconocido y he venido sosteniendo a lo largo del tiempo que ese proyecto civilista, democrático, profesional, respetuoso de los derechos humanos que fue planteado en el diseño original y en la letra y el espíritu de los acuerdos de paz, nunca se llegó a consolidar, digamos, y más bien fue revertido desde el inicio. Sin embargo, han habido intentos de recuperar ese proyecto político, ese modelo de seguridad democrático. Sobre todo, quizás quisiera rescatar el primer año de la administración de Mauricio Funes, en donde hubo esfuerzos realmente por revertir esos procesos de desnaturalización, pero nuevamente lo que encontramos son profundas resistencias de los actores políticos y de los actores criminales que han estado vinculados a la toma de decisiones en materia de seguridad en el país, que se oponen a estos procesos de profesionalización. Entonces, en tal sentido, yo lo he sostenido en repetidas oportunidades, la desnaturalización de la Policía Nacional Civil, su debilitamiento, su desprofesionalización, no ha sido un proceso casuístico, ha sido un proceso deliberado simple y sencillamente porque la posibilidad de contar con una policía profesional y democrática es visto como una amenaza por los grupos de poder fáctico, grupos criminales que han estado vinculados al poder político en este país. En esa línea han hecho todos los esfuerzos para debilitarla. Lo mismo tengo que decir en el caso de la Fuerza Armada. Pese a que se da la idea de que se está otorgando, bueno, obviamente mayor protagonismo, mayor presencia social, hay una exaltación de los valores militares, digamos, con mayor fuerza desde la llegada de Funes. En realidad lo que se está produciendo es un proceso de desprofesionalización de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que con mucho esfuerzo habían venido caminando con limitaciones, con muchos obstáculos, en un proceso de reforma militar que fue acordada en los acuerdos de paz. Entonces, yo creo que de nuevo la importancia de situar estos procesos sin duda en el contexto histórico, pero también en el contexto político, y cómo todas estas acciones deliberadas de política pública, muchas veces no escritas, han estado orientadas a debilitar
la institucionalidad democrática y a impedir que realmente se fortalezcan. Yo sostengo la hipótesis de que aquí, mientras estructuras del crimen organizado estén vinculados al sector político, no va a haber voluntad para avanzar en los procesos de fortalecimiento de las instancias de seguridad y de justicia, precisamente porque son vistos como una amenaza. Muchas gracias, Janet. Ahora vamos de nuevo contigo, Manuel. Nos preguntan cómo poder manejar el hecho de que estas medidas arbitrarias, ilegales, excesivas que ha estado tomando el gobierno de El Salvador en el marco del combate a la pandemia parecen gozar de un amplio respaldo popular. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo se explica que haya aparentemente un beneplácito de la mayoría de la población? Esa es la primera. La segunda es cuál ha sido el rol de la sociedad civil, es decir, qué está haciendo las organizaciones, el movimiento de derechos humanos en El Salvador para contrarrestar todo lo que hemos estado comentando ahora. Y la tercera pregunta es si tú anticipas que lo que el gobierno salvadoreño está haciendo en este escenario excepcional es en realidad preparando las condiciones para poder concentrar poder político y para reducir al mínimo todo tipo de controles de cara a las elecciones del próximo año. Solamente. Perfecto, gracias, Leonor. Bueno, sí, lo que se puede observar, ¿no? Desde hace mucho tiempo, bueno, prácticamente desde la entrada del gobierno, es que tiene un enorme respaldo político. Y yo creo que también el tema, y que ya más o menos lo mencionaba Janet, tiene que ver con este aspecto de la cultura del miedo, la cultura de la represión. No hay que olvidar también que lastimosamente en El Salvador, incluso en el Latinobarómetro, es de los países que menos confianza tienen en la democracia. Yo creo que esto pasa mucho también por lo que ya también Janet mencionaba, ¿verdad? El tema de ha habido un uso malintencionado del gobierno, pues muchas veces los gobernantes anteriores han defendido intereses particulares y de alguna manera eso ha venido socavando el tema del respaldo al correcto funcionamiento de la institucionalidad y al mismo tiempo también en esta coyuntura actual creo que esa campaña del miedo y también esa lógica, creo que es esta estrategia del garrote y la zanahoria, ¿verdad? Porque por un lado te dan mensajes muy crudos en contra de los derechos humanos, pero por el otro lado tratan, ¿no? Al menos en la construcción del imaginario, en las redes sociales, tratan de mostrarse como alguien cercano a la sociedad, fotografías artísticamente diseñadas, e incluso también han comenzado a hacer repartos de alimentación. Entonces, están como, digamos, una lógica esta, ¿no? Y claro, en esa lógica del garrote y la zanahoria. Y eso convierte una situación bastante compleja porque al final creo que nos estamos moviendo más por emociones que por razones. Y ahora se ha concentrado más esa situación. Yo creo que en ese escenario, digamos, que parece desalentador, pero creo que, sobre todo ya trayendo la segunda respuesta, ¿no? La comunidad de derechos humanos ha hecho mucho, ha hecho cosas muy interesantes, adaptándose, ¿no? A la realidad, a las condiciones. Yo creo que, si no me equivoco, El Salvador es de los países en América Latina que comenzó muy pronto este tema de la cuarentena domiciliaria obligatoria. Entonces, claro, el cambiar el ritmo de vida, no somos personas diseñadas para otro tipo, sobre todo en el ámbito laboral, ¿verdad? Para otro tipo de trabajo. Entonces, todo eso nos llevó un tiempo como de adaptación, pero ahora entendiendo las dinámicas, se está haciendo las muy buenas. Y yo creo que aquí, y me gustaría resaltar, es el aspecto que creo que está generando mayor impacto, y es la relación que pueda tener la comunidad de derechos humanos nacional con las acciones que realiza,
pero en coordinación con aliados internacionales, porque sin duda el componente internacional le interesa mucho quedar bien, ¿no? Ante lo internacional le importa mucho al gobierno actual. Y por último, la última pregunta, yo creo que sí, se está preparando un escenario, ¿no? A partir del movimiento de emociones, en esa lógica de construir dinámicas del enemigo, dinámicas de confrontación, estas lógicas maniqueas, sí creo que están construyéndose el escenario para poderse fortalecer políticamente, pero creo que está más apuntado a tratar de ganar la mayoría absoluta, por lo menos, bueno, la mayoría simple, que serían 43 diputados, o intentar incluso llegar hasta los 56, que sería la que le permitiría incluso aprobar préstamos. Yo creo que también está montado un poco la estrategia para controlar, digamos, el órgano legislativo y con ello, porque luego del órgano, por nuestro sistema político, luego de elegir a los diputados, se viene la renovación de otros funcionarios, ¿no? Como por ejemplo el procurador, los procuradores, el fiscal general, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay ahí una, digamos, un de cascada que será clave, ¿no? El próximo año. Entonces yo lo dejaría hasta aquí. Gracias. Gracias, Manuel. Paula, nos consultan si conoces alguna experiencia de América Latina o del mundo donde se esté manejando adecuadamente la emergencia sanitaria sin un enfoque militarista y cuáles son las características, ¿no? de un manejo sin uso de la fuerza. La segunda es un comentario un poco más amplio de cómo enfrentar estas narrativas de populismo punitivo y de creación de enemigos a todo el que critica. ¿Cuáles son las lecciones que ha dejado, bueno, en América Latina estas estrategias que se repiten, ¿no? Que se han repetido y se reciclan a lo largo de la historia y qué puede hacer la sociedad civil para contrarrestarlas? Bueno, en relación con la primera, estamos en el medio, ¿no? del proceso y hay que ver un poco más cómo se va dando en los distintos países. Creo que si tuviera que decir, Argentina no ha optado por una orientación militarista en relación con la intervención de la emergencia. Argentina tiene una tradición muy larga de separación de funciones de las Fuerzas Armadas en términos de defensa y de las policías o fuerzas de seguridad en términos de seguridad interior. Creo que sí se han visto algunas decisiones del gobierno argentino de fortalecer la intervención de las fuerzas de seguridad y de las policías en el contexto de emergencia, lo que ha traído algunos problemas importantes en relación con cómo se ejerce esa función policial, situaciones de abuso policial por el modo como se intenta hacer cumplir la cuarentena o detenciones arbitrarias por parte de algunas policías provinciales, o los lugares a donde están siendo llevadas las personas que son demoradas por violar la cuarentena, situaciones rutinarias y de uso de la fuerza problemáticas, pero que tienen que ver con los problemas propios de las policías y las fuerzas de seguridad de los países latinoamericanos y de Argentina, por supuesto. Y se ha dejado un rol más activo a las Fuerzas Armadas en relación con temas de logística y de apoyo en la distribución de algunas cuestiones y de llegada a algunos lugares del país en los que al Estado le cuesta llegar un poco más. Pero sin duda uno podría decir que Argentina no está mostrando una mirada militarista para responder a la pandemia y a la crisis sanitaria. Me parece que esto se está dando en otros países. Creo que no es homogénea la respuesta en América Latina,
aunque sí, como dije antes, me parece que hay situaciones en algunos países mucho más preocupantes, como claramente la de El Salvador, como decía antes, la decisión del gobierno de Perú, algunas decisiones que se están tomando en México. Pero no todas tienen las mismas características, ni todas pueden ser definidas como un avance definitivo del factor militar. Esto se cruza al mismo tiempo con situaciones que ya venían de largo aliento, como la situación, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Que uno puede ver la gravísima situación en la que está Brasil, pero justamente por una razón distinta a la que estamos hablando acá, y es por una situación de muy poco cuidado en relación a la situación de la crisis sanitaria, y en donde el rol de los militares viene siendo importante en el gobierno brasilero, pero por razones distintas a las que estamos hablando acá. Eso me parece que podría responder la primera pregunta. La segunda creo que tiene que ver con las lecciones y con las experiencias de América Latina, de los resultados muy negativos de poner a los militares en el primer lugar de la intervención en temas de seguridad y en la intervención también para sostener los sistemas políticos latinoamericanos. Creo que la experiencia latinoamericana en eso nos hace estar advertidos respecto de los riesgos de estas tendencias políticas, aunque uniéndolo a la pregunta anterior, estamos viendo con cierta preocupación también que estas medidas en muchos casos tienen apoyo de cierto sector de la población, y ahí lo que para nosotros es central discutir es que los sistemas políticos, que las fuerzas políticas puedan ser conscientes de esto y no buscar atajos o decisiones apresuradas en el uso de las Fuerzas Armadas o en el uso de las fuerzas de seguridad para resolver conflictos sociales o problemas políticos que están teniendo esos países. Creo al mismo tiempo que todo lo que ha sido las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo, ha tenido, como decía antes, gravísimas consecuencias para los derechos humanos, y que esto está bastante documentado, de modo que es necesario seguir dando la discusión sobre que es posible ser eficaz en las políticas de seguridad, ser eficaz en garantizar el orden público, sin llevar políticas de endurecimiento, políticas de excepción en temas de seguridad, que alientan una mayor popularidad porque se muestra a los responsables políticos duros contra el crimen, pero que en realidad no terminan dando buenos resultados y terminan teniendo crisis de derechos humanos muy importantes, como mencionaba antes, la cuestión de Chile, o la situación de Bolivia, o la situación de Venezuela, por supuesto. Muchas gracias, Paula. Estamos ya aproximándonos al cierre de este webinar. Vamos a darles una última ronda a los panelistas para que den un mensaje final. Todas, me gustaría que pudieran también referirse en sus últimas palabras a cuál ha sido el papel que en El Salvador, en otros países ha jugado el Poder Judicial para contener este tipo de políticas de seguridad pública que pretenden en realidad alimentar los deseos de algunos gobernantes populistas y que finalmente no dan respuestas a las problemáticas de la población. Y pues con eso, y cualquier otro mensaje que quieran dejar en esta mañana. Así que de nuevo, Janet, contigo. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los controles, digamos, por definición, que puede limitar precisamente estos abusos y excesos de parte del Ejecutivo es precisamente el órgano judicial, ¿verdad? A través del control jurisdiccional pues, que tienen tanto los jueces, la Sala de lo Constitucional.
esperamos realmente que asuman un rol a la altura de la situación. Me parece que todavía tienen un rol un poco tímido, tibio, en algún momento probablemente atemorizados por este contexto de ataques sistemáticos que el Ejecutivo se han orquestado contra cualquier eventual opositor, incluyendo entidades del Estado, pero es fundamental, digamos, poder activar ese control de las instituciones judiciales para poder garantizar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin duda también la importancia de respaldar el papel que está jugando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que de paso quiero resaltar, digamos, positivamente en términos de el bajo perfil que había tenido en la administración anterior, y como ahora está también recuperando mayor presencia, de manera que de la sociedad civil, la academia, organismos internacionales, no nos queda más que acompañar y respaldar la labor del ombudsman en este rol de control precisamente de este tipo de arbitrariedades. Y para finalizar, quizás nada más un mensaje en términos de cómo me parece a mí que todo este entramado que está favoreciendo la militarización de los problemas sociales, la militarización de la pandemia, la militarización de la respuesta a la seguridad, está preparando progresivamente un escenario, me parece a mí, para allanar el camino que permita instaurar graves retrocesos autoritarios en el país. Yo creo que no hay que verlo como un hecho aislado o coyuntural. Se están instalando condiciones objetivas y subjetivas también a nivel del clima de opinión, que eventualmente, frente a una situación de mayor crisis política, van a activarse. Entonces, me parece que no es gratuito todo esto, que responde a una estrategia muy bien pensada. Y en esa línea tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y apelar también al acompañamiento de los organismos internacionales de derechos humanos. El Salvador ha pasado por un proceso de transición muy, muy complicado después de una sangrienta guerra de 12 años, con procesos de justicia transicional que nunca se ejecutaron, con múltiples víctimas que no han sido indemnizadas, reconocidas, reparadas. Decir, es un país que también ha luchado muchísimo por alcanzar estos procesos, digamos, de recuperación de la democracia y de, en alguna medida, avanzar hacia un Estado democrático de derecho. Entonces creo que no podemos permitir que bajo la agenda de los intereses de un grupo político o de ciertos sectores, se comprometa a todos estos avances que al país ha costado tanta sangre, tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, tantos recursos, no solo de la comunidad nacional, sino también internacional. Gracias, Janet Manuel. Sí, gracias. Bueno, yo creo que las reflexiones que hemos compartido esta mañana no van en la línea de obstaculizar la labor de las instituciones públicas, sino es un llamado a que las instituciones públicas funcionen adecuadamente. Y lo que estamos viendo es un mal funcionamiento porque en algunos sectores, particularmente en el ámbito de la participación de los cuerpos de seguridad, está habiendo un exceso de protagonismo, ¿no? Y entonces ese equilibrio, ese de adecuado funcionamiento, sin duda, si, digamos, el órgano legislativo no está estableciendo las reglas claras y tampoco el órgano ejecutivo se está autorregulando, porque también lo podría hacer, entonces le toca al órgano judicial tomar el protagonismo para poner las cosas en sus debidos términos, porque aquí creo que lo que se busca es la racionalidad y la congruencia de las medidas. Y traigo cuenta esto porque, bueno, el uso excesivo de los cuerpos de seguridad lastimosamente está llevando a que estos cuerpos actúen como tradicionalmente lo han hecho y es con uso excesivo de fuerza, ¿no? Y además, el otro elemento que me gustaría resaltar para finalizar es el uso inadecuado de la inteligencia, porque pareciera ser que la inteligencia del Estado, la policial, sirve más posterior a los eventos para justificar las acciones represivas, pero no está sirviendo para prevenir esas acciones, ¿no? Entonces, y además se ha incluido en esta coyuntura de la pandemia un uso de la inteligencia, particularmente por asesores de la Casa Presidencial,
que están monitoreando o infiltrando grupos en redes sociales, están intimidando a las personas a través de estas vías, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que ver la necesaria función que haga el órgano judicial y, por cierto, no solamente de la Sala de lo Constitucional, sino, bueno, de los otros órganos o de los otros, digamos, tribunales ordinarios. Por ejemplo, hace media hora tuvo que haber iniciado la audiencia convocada por el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria en San Salvador, donde había convocado a todo el gabinete de seguridad para que justifiquen o den las razones de si las medidas de emergencia en los centros penales son justificadas o no. Esperamos, ¿no?, que esta audiencia no sea mero trámite, sino que efectivamente el juez o la jueza que le corresponda realice el control que le corresponde, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta coyuntura, sin duda, el órgano judicial tiene una enorme responsabilidad en todos sus niveles. Gracias. Paula, una última palabra a ti. Última en este webinar, ¿eh? No última. Gracias. Sí, en relación con el Poder Judicial me parece que es un punto muy relevante porque un poco lo que estamos viendo todos a nivel de nuestros países y en la región es la poca reacción o la poca capacidad institucional que han tenido los poderes judiciales, quienes dirigen las cabezas de los poderes judiciales para reaccionar ante la situación de emergencia y la situación de crisis de un modo que acompañe o ponga en discusión algunas de las medidas que fueron tomando los poderes ejecutivos para reaccionar ante la emergencia. Medidas que, por supuesto, en términos de crisis sanitaria y de necesidad de cuidarnos a todos, podemos acompañar, pero que al mismo tiempo necesitan ser controladas o revisadas o intervenidas de distinto modo por el Poder Judicial. Entonces, creo que ahí hay un punto en que tiene que ver también con la formalidad, la poca inserción en los problemas cotidianos de los poderes judiciales de la región, y hablo particularmente de la Argentina en este caso, para intervenir en las situaciones de emergencia que se requieren. Eso en relación con el Poder Judicial, y creo que es central que los poderes judiciales, el Ministerio Público, tengan, y las defensas públicas tengan una función de garantía muy importante para las distintas cuestiones para las que se necesitan. La situación carcelaria es una, la situación de abusos policiales es otra, la posibilidad de que las personas sigan tramitando judicialmente sus conflictos, mientras dure esto también es un punto central de funcionamiento del Estado. Bueno, hay distintas dimensiones que tienen que ver con las cuestiones del Poder Judicial que tienen que ser discutidas, y esto va a durar por lo menos un mes y medio más. Y como último comentario, me parece a mí que es importante no perder de vista que los efectos de la pandemia son efectos desiguales. Digamos, estamos sufriendo todos la pandemia y la crisis de salud, pero el impacto que va a tener es un impacto desigual, ya lo sabemos, estas crisis tienen impacto desigual respecto a quienes no tienen la posibilidad de prevenir o cuidarse del mismo modo, y que entonces todos tenemos quienes tengamos una perspectiva y una mirada de derechos humanos, lo que tenemos que estar prestando atención es que el impacto de esta crisis no sea un impacto que profundice la desigualdad estructural en la región. Y cuando hablo de desigualdad estructural en la región, también me refiero a la situación, no solo de la crisis económica y social que se va a profundizar, sino también a que las situaciones de violencia y las reacciones de mayor violencia estatal en general también impactan sobre los sectores más desfavorecidos, que son los que sufren al mismo tiempo la crisis económica y social. Entonces, nosotros lo que estamos mirando mucho en la región y tratando que los organismos internacionales de protección de derechos humanos también tengan muy en cuenta, es tratar de trabajar sobre lo que será el impacto de la crisis sanitaria y la crisis económica y social del COVID-19
para que no se profundice la desigualdad estructural en la región. Esa es la agenda, me parece, que nos queda a nosotros para adelante. Muchas gracias, Paula y Janet y Manuel, por sus aportes en esta mañana. Hemos querido dar distintas perspectivas que nos ayuden a todos y todas a leer la realidad salvadoreña y a tener una perspectiva comparada de la región en estos momentos en los que enfrentamos, por un lado, una emergencia sin precedentes para la que estamos tratando de encontrar respuestas y de lidiar con los impactos a corto, mediano y largo plazo, y por otra, y en particular en el caso salvadoreño, también intentando que esta pandemia no sea un pretexto perfecto para instalar un gobierno autoritario. Así que pues los dejamos con las reflexiones de este día. En unas horas vamos a subir este video a nuestras redes. Agradecemos a quienes nos hicieron llegar preguntas. Disculpa si no pudimos contestarlas todas, pero esperamos que el diálogo no acabe aquí, que podamos continuar los debates en otros escenarios. Así que muchas gracias de nuevo a quienes estuvieron muy atentos en este webinar, a las organizaciones que junto a DPLF hicieron posible este evento y a ustedes panelistas. Un saludo a todas y todas y ánimo porque queda mucho trabajo por delante.